En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan descritos en el libro. Buenas tardes tengan todos los hermanos y amigos que toman su tiempo para mirar y oír los temas que se envían por medio de este canal. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes junto con sus familias. Como todos ustedes saben, yo soy venezolana. Vivo aquí en Venezuela y en el día de ayer y parte del día de hoy ha estado una noticia dándole la vuelta al mundo. Hoy 4 de enero del 2026 tenemos una noticia que ha despertado al mundo entero. Esta noticia, que es la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, esta noticia que hoy tiene al mundo entero conmocionado. La palabra de Dios dice que Estados Unidos de Norteamérica es la imagen de la bestia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y va a gobernar al mundo en presencia de ella, cuando ésta le conceda su poder. Eso es lo que dice la palabra de Dios con referente a Estados Unidos. Para nosotros, el pueblo de Dios, esto debe ser una alarma, porque esto refleja que los acontecimientos van cada día acelerando el cumplimiento de la profecía. Todas estas cosas que están aconteciendo, esto es lo que nos debe a nosotros despertar la conciencia. Y esto no es otra cosa que control mundial. No es solo para Venezuela estas cosas que están aconteciendo. Esto es a nivel mundial que debe despertar la conciencia al pueblo de Dios. Vamos a tener una palabra de oración para darle inicio al estudio que vamos a tener en el día de hoy. Oremos, hermanos. Eterno y amante Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, te alabamos y te glorificamos en esta hora. Tú, oh Padre, que estás, Señor, en el control de todas las cosas. Todos los acontecimientos que están en desarrollo, Señor, tú eres el que estás al frente de todo. En este momento te pido y te suplico encarecidamente que seas en esta sierva tuya, Señor, poniendo las palabras, que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo. Que tu espíritu sea el que convenza cada día a tu pueblo de todas las verdades que están en tu palabra. Bendice tu palabra que va a ser expuesta en este momento, porque son favores que te pido en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El antepenúltimo, porque el último tema que esta servidora trató fue acerca de la Navidad, pero antes de ese se empezó un estudio con referente a la parábola de la cizaña y el trigo.
El estudio que nosotros vamos a tener hoy tiene por título: El Señor ya tiene su aventador en la mano. Ese es el título del estudio. El Señor ya tiene su aventador en la mano. Nosotros empezamos un estudio de la parábola del trigo y la cizaña, de la que habló nuestro Señor Jesucristo. Y dijimos que de esta parábola íbamos a estudiar varios aspectos, porque hay varias lecciones para nosotros en esta parábola. La primera lección que nosotros estudiamos en esta parábola fue que el campo que el Señor tenía sembrado de trigo fue minado con cizaña, porque los hombres que el Señor dejó al cuidado de su siembra, esos hombres se durmieron. La palabra nos mostró a nosotros que esos hombres que quedaron al cuidado de la siembra, la palabra del Señor nos mostró que esos hombres eran los sacerdotes, los pastores y los ministros. Y que cuando se dice aquí la palabra que se quedaron dormidos, fue porque ellos se entretuvieron, se dedicaron a disfrutar las ganancias que le daba este trabajo. Se durmieron en sus deleites, se durmieron en sus comodidades, se durmieron para disfrutar de todo lo que ellos recibían. Esto aconteció, hermano, en el pueblo de Israel, porque cuando el Señor Jesucristo hizo mención de esta parábola, el Señor se estaba refiriendo en ese momento al pueblo de Israel. Pero esa parábola iba a tener cumplimiento o se iba a extender hasta nuestros días. Hoy vamos a aprender otro aspecto de la parábola, porque esa parábola el Señor dejó grandes ilustraciones para nosotros. Y el título, como ya lo dije antes, el título del estudio de hoy es que ya el Señor tiene su aventador en la mano. Porque nosotros sabemos que en la parábola del trigo y la cizaña, claramente se sabe que en algún momento el trigo tiene que ser separado de la cizaña. Entonces, uno de los aspectos que vamos a estudiar de la parábola hoy es cómo es que el Señor ha separado el trigo de la cizaña. ¿Cuál es la técnica que usa el Señor para separar el trigo de la cizaña? En muchas oportunidades, el Señor tuvo que separar el trigo de la cizaña. Tuvo que hacer una limpieza en el pueblo de Israel. Por eso el Señor hace la ilustración de la parábola del trigo y la cizaña para que
poniendo la comparación de que el pueblo de Israel era su campo de trigo. Y aquí surge una pregunta interesante. Si el pueblo de Israel en muchas oportunidades estuvo lleno de cizaña, aquí surge la pregunta. ¿Cuál es el instrumento que utiliza el Señor para separar el trigo de la cizaña? Porque si en el pueblo de Israel en muchas oportunidades tuvo que hacer esa separación, tuvo que hacer esa limpieza, ¿cuál fue el instrumento que usaba el Señor para hacer esta limpieza, para hacer esa separación? Aquí nosotros tenemos que el pueblo de Israel, cuando estuvo lleno de cizaña, el Señor utilizaba un instrumento. Hay un instrumento que se utiliza para hacer esa separación, y eso lo vamos a encontrar en el libro de Mateo 3:12. Nos da el nombre del instrumento. Mateo 3:12. En el libro de Mateo 3:12, versículo 12, dice así. Estamos hablando de un instrumento que utiliza el Señor Jesús para separar el trigo de la cizaña. Y dice, su aventador está en su mano. ¿Cuál es el instrumento que se usa? Se dice que se usa un aventador. Y el aventador ya el Señor lo tiene en su mano. Y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Aquí nos está diciendo la palabra del Señor clarísimo que el Señor, para separar el trigo de la cizaña, va a usar un instrumento que se llama un aventador. Se llama el instrumento. Y buscando el significado de esta palabra, aventador, ¿qué es ese aventador? ¿Cuál es la función que cumple ese instrumento? Dice, es un instrumento agrícola utilizado para sacudir. Presten atención, hermano, a esta palabra que se está diciendo aquí. Es un instrumento agrícola utilizado para sacudir, estremecer, literalmente, o sea, que no es una sacudida imaginaria. El instrumento, que es el aventador, se utiliza para sacudir, para mover, no de una forma imaginaria, sino literalmente sacudir los cereales para ser limpiado. En este caso, la palabra del Señor habla de trigo, pero cuando nosotros buscamos el concepto, dice los cereales, porque tenemos muchos cereales, tenemos la avena, el arroz, el maíz, el trigo, cebada, etc. Entonces, el Señor usa el instrumento que es un aventador, y ese instrumento, para poder hacer la separación del trigo y la cizaña, Él sacude el grano. Ahora, hoy vamos a poner como ejemplo al pueblo de Israel.
porque el pueblo de Israel, ese es el ejemplo más claro para nosotros vernos reflejados. Entonces vamos a poner como ejemplo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo en muchas oportunidades, hermanos, lleno de cizaña y hundidos, sumergido en grandes apostasías. El pueblo de Israel. Y en muchas oportunidades el Señor tuvo que hacer una limpieza y obviamente tuvo que usar un aventador para poder hacer la limpieza. En este caso, ¿cuál era el aventador que utilizaba el Señor para limpiar a su pueblo? En este caso, no era un instrumento literal. El Señor no iba a una ferretería cuando el pueblo de Israel estaba lleno de cizaña, cuando el pueblo de Israel estaba en apostasía. El Señor no iba a la ferretería, no iba a una casa de comercio para comprar el instrumento. No, el Señor no hacía eso. Usaba como instrumento de aventador a hombres. Y eso lo vamos a ver, lo vamos a estudiar en el libro Profetas y Reyes, cómo es que el Señor utilizó en aquel entonces, porque estamos hablando del pueblo de Israel, cómo fue que el Señor utilizó su aventador en el momento que se necesitaba. Y vamos a buscar en el libro Profetas y Reyes, página 84, Profetas y Reyes, página 84, y vamos a ver en esta historia cómo fue que el Señor usó el aventador para poder hacer la limpieza. Y dijimos que el aventador se utiliza sacudiendo literalmente el grano. Y aquí nos dice: bajo la influencia agostadora del gobierno de Acá, ya sabemos que esto era cuando el pueblo de Israel estaba en apostasía nacional. Bajo la influencia agostadora del gobierno de Acá, Israel se alejó mucho del Dios vivo. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Alejado de Dios. Y corrompió sus caminos delante de él. Estaba corrompido. Durante muchos años había estado perdiendo su sentido de reverencia y piadoso temor. Y ahora parecía que no hubiese nadie capaz de exponer la vida en una oposición destacada a las blasfemias prevalecientes. Se necesitaba una persona que estuviera aún dispuesto a entregar su vida si era necesario para hacer este trabajo. Dice: la oscura sombra de la apostasía cubría todo el país. O sea, Israel en ese momento estaba completamente minado de cizaña. Por todas partes podía verse
imágenes de Baal y Astarte. Se multiplicaban los templos y los bosquecillos consagrados a los ídolos, y en ellos se adoraba la obra de manos humanas. En esta condición estaba el pueblo de Israel. Y dice, sin embargo, los anhelos compasivos del Señor, que tenía el Señor en su corazón, en la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel, aquí dice, sin embargo, el anhelo compasivo del Señor seguía manifestándose en favor de aquellos que habían sido inducidos a pecar. El Señor estaba vigilándolo. El Señor estaba a la expectativa de su pueblo. Y el Señor sabía que tenía que hacer algo. Y dice, y estaba él por mandarle uno de los más poderosos de sus profetas. El Señor iba a empezar a hacer una limpieza en su campo. E iba a ser, aquí dice, estaba por mandarle uno de los más poderosos de sus profetas. El Señor iba a hacer una limpieza. Uno por medio de quienes muchos iban a ser reconquistados e inducidos a renovar su fidelidad al Dios de sus padres. El Señor iba a hacer una limpieza en el campo, pero el Señor no se fue a la ferretería, no se fue a la casa de comercio a comprarse un aventador, un instrumento literal para venir a sacudir al pueblo de Israel. No. El Señor escogió para limpiar al pueblo uno de los más poderosos profetas que tenía en ese momento. Eso es lo que me está diciendo aquí la palabra del Señor. Y dice, entre las montañas de Galaad, porque este párrafo lo hemos leído en otras oportunidades, y dice, entre las montañas de Galaad, al oriente del Jordán, moraba en los días de acá un hombre de fe y oración, cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía de Israel. El Señor tenía su aventador destinado por el cual él iba a hacer limpieza a su pueblo. Y dice aquí, alejado de toda ciudad de renombre y sin ocupar un puesto elevado en la vida, Elías Tisbita inició, sin embargo, su misión confiando en el propósito que Dios tenía de preparar el camino delante de él. Salió el aventador a cumplir el propósito que Dios tenía. Y ese aventador fue Elías. Y dice acá, el propósito que Dios tenía de preparar el camino delante de él y darle abundante éxito. La palabra de fe y de poder estaba en sus labios y consagraba toda su vida a la obra de la reforma. ¿Cuál era el aventador que tenía el Señor preparado para hacerle limpieza al pueblo de Israel? Un hombre de fe, un hombre de oración y un hombre que había pasado toda su vida trabajando en pro de una reforma. Ese era el aventador que tenía el Señor en ese momento para hacerle limpieza al pueblo de Israel. Y
En la página 107 dice lo siguiente. La página 107 dice lo siguiente. Frente al rey Acab y a los falsos profetas, y rodeado por las huestes congregadas de Israel, estaba Elías de pie, el único que se había presentado para vindicar el honor de Jehová. Tenía Jehová el aventador en la mano. Y dice aquí, aquel a quien todo el reino culpaba de su desgracia. ¿A quién le echaba el pueblo de Israel la culpa de la condición en la que se encontraban? Al aventador. El aventador que Dios tenía en su mano, a él era que le echaban la culpa. Se encontraba ahora delante de ellos Elías, aparentemente indefenso en presencia del monarca de Israel y de los profetas de Baal, los hombres de guerra y millares que le rodeaban. Pero Elías, óigase bien, dice aquí, pero Elías no estaba solo. Claro que Elías no estaba solo, porque Elías en ese momento era el aventador que Dios tenía en su mano. No estaba solo, sobre él estaba el Espíritu de Dios. Y sigue diciendo, y en derredor de él estaban las huestes del cielo que lo protegían, ángeles excelsos en fortaleza. Que le protegían. Sin embargo, dice, sin avergonzarse ni aterrorizarse, el profeta permanecía de pie delante de la multitud, reconociendo plenamente el mandato que había recibido de ejecutar la orden divina. ¿Cómo estaba Elías? Elías sabía que era la providencia, que era Dios, que era la mano de Dios, que era el poder de Dios el que lo había movido y lo había sacado de allá, de la montaña donde él se encontraba, para venir al pueblo de Israel a hacer un trabajo. Estaba convencido de eso. Y dice aquí, iluminaba su rostro una pavorosa solemnidad. Nadie, aun cuando le echaban la culpa a Elías, nadie se atrevía a agredir a Elías en ese momento. Elías estaba bajo el poder, el control y la dirección de Dios, porque era el aventador que Dios tenía en su mano. Y en la página 112 dice lo siguiente. Elías le invitó al pueblo a humillar sus corazones. Le hizo un llamado al pueblo. Lo invitó a humillar sus corazones y a retornar, al Dios de sus padres. Le hizo un llamado a fin de que pudiese borrarse la maldición que descansaba sobre la tierra. Después que Elías hizo el sacrificio y el Señor consumió el sacrificio,
Elías le hizo un llamado al pueblo, que se arrepintiera de ese camino pecaminoso en el cual se encontraban ellos. Que se arrepintieran de lo falso en lo que ellos habían creído, de la falsedad en la que ellos se encontraban. Dice, luego que le hizo la invitación, postrándose reverentemente delante de Dios, del Dios invisible, elevó las manos hacia el cielo y pronunció una sencilla oración. Todos vieron los acontecimientos en ese momento del trabajo del aventador del Señor. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Dijo el profeta en su súplica: Jehová, Dios de Abraham, Jehová, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Manifiéstate hoy que tú eres el Dios de Israel. Y oiga lo que sigue diciendo en la súplica. Y que yo soy tu siervo. Elías no le estaba pidiendo solamente al Señor, muéstrate aquí y revélale a ellos que tú eres el Dios, que eres el que mandas, que eres el que gobierna y que eres el dueño. No, Elías también le dijo al Señor en la oración, muéstrale también que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Muéstrale al pueblo hoy que yo no soy un fanático. Muéstrale al pueblo hoy que yo no estoy loco. Y muéstrale al pueblo hoy que yo no soy un disidente. Eso era lo que Elías le estaba diciendo en pocas palabras al Señor en esa oración. Muéstrale que yo estoy haciendo un trabajo que tú me mandaste y que no estoy loco. Elías era en ese momento el aventador que el Señor estaba utilizando. Y dice aquí, la gente que estaba sobre el monte se postró llena de pavor delante del Dios invisible. No se atrevía a continuar mirando el fuego enviado del cielo. Temía verse consumida, convencido de que era su deber reconocer al Dios de Elías como el Dios de sus padres, el cual debían obedecer. Gritaron a una voz: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Estaba el Señor estremeciendo con ese aventador a su pueblo para limpiarlo. Y dice aquí, con sorprendente claridad, el clamor resonó por la montaña y repercutió por la llanura. Por fin, Israel se despertaba. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Como dice la palabra aquí, se despertaba. O sea, quiere decir que estaban dormidos. Por fin se despertaba desdeñado y penitente. Por fin el pueblo veía cuánto había deshonrado a Dios.
cumplió el aventador su trabajo, pero en manos de Dios. Y en la página 115 dice lo siguiente. En la página 115 dice: por el hecho de que Elías era hombre de mucha fe. Vea el aventador que usa el Señor. Elías era el profeta más poderoso que tenía el Señor. Elías era un hombre que se había dedicado toda su vida al trabajo de la reforma. Elías tenía un ministerio intrépido. No tenía miedo de decirle la verdad a nadie. Y la otra característica que dice aquí, dice, por el hecho de que Elías era un hombre de mucha fe, Dios pudo usarle en esta grave crisis de la historia de Israel. Si Elías no hubiese tenido esa característica, el Señor no lo podía haber utilizado como aventador. Entonces, en el libro me acaba de decir a mí que Elías, por estas características que tenía, el Señor lo tenía destinado para hacer este trabajo. Y dice aquí, sin embargo, nos sigue diciendo el libro, lo que él pudo hacer bajo la dirección de Dios. ¿Quién era que tenía a Elías en la mano haciendo el trabajo? Dios. Elías simplemente era el instrumento. Elías era el aventador. Y dice aquí, y sin embargo, lo que él pudo hacer bajo la dirección de Dios, todos pueden hacerlo en su esfera de actividades mientras sirven a Dios. Aquí nadie puede decir, no, yo no puedo. Aquí dice que todos los pueden hacer. Y nos sigue diciendo la palabra del Señor, dice, una fe tal, oigas hermano, es lo que se necesita en el mundo hoy. Una fe que se aferre a las promesas de la palabra de Dios y se niegue a renunciar a ella antes que el cielo caiga. Dice aquí. Antes que el cielo oiga, perdón. Una fe tal nos relaciona estrechamente con el cielo y nos imparte fuerza para luchar con las potestades de las tinieblas. O sea, el aventador que usa el Señor tiene que estar dispuesto a luchar, aquí dice, contra las potestades de las tinieblas. ¿Acaso que Elías no se tuvo que enfrentar con todos estos falsos profetas, que eran 850 profetas falsos, que practicaban magia, practicaban brujería, eran hechiceros, le hacían culto al diablo? Y aquí está diciendo que el cielo nos imparte la fuerza para luchar contra las potestades de las tinieblas. El aventador tiene que venir dispuesto a luchar contra las potestades de las tinieblas. Porque dice claramente en el libro de Efesios que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y huestes angélicas de las tinieblas, del mundo celeste. Eso es lo que dice ahí en el libro de Efesios. Y en la página 121
nos dice acá, en la página 120, nos dice, la esperanza y el valor son esenciales para dar a Dios un servicio perfecto. Dice que la esperanza y el valor son esenciales. La esperanza y el valor. Tener esperanza, que el Señor es el que está en el control, y el valor para salir a hacer el trabajo que el Señor está encomendando. Y eso fue lo que tuvo Elías. Confianza de que Dios, la seguridad de que Dios lo estaba mandando, y el valor de irse a presentar delante del rey, de irse a presentar delante del ejército del rey, delante de 850 profetas falsos y delante de todo el pueblo de Israel que estaba hundido en el engaño del rey con sus falsos profetas. Valor. O sea que el aventador no es cualquier persona. Elías, hermano, no sabía que Dios lo había utilizado como aventador. Elías simplemente salió, Dios me está mandando a hacer este trabajo y yo lo voy a hacer. Pero no tenía esa claridad de que él, porque en ese momento no se hablaba de aventador. El Señor Jesucristo no estaba para dar esa parábola del trigo y la cizaña. Cuando el tiempo de Elías, que Elías salió a hacer ese trabajo, Elías no sabía que Dios lo estaba utilizando como un aventador. No sabía que por medio de su ministerio intrépido, como dice la palabra, Dios estaba limpiando a su pueblo. No sabía que esa obra que Dios lo había mandado hacer era para separar el trigo de la cizaña. No sabía que él estaba siendo utilizado para despertar la conciencia del pueblo. Para que éste a su vez, óigase bien hermano, no nada más despertar la conciencia, sino para que éste a su vez empezara a hacer una reforma. El trabajo que el Señor le estaba encomendando a Elías tenía un fin. Y despertar la conciencia del pueblo. Cuando el pueblo despertara conciencia, el pueblo tenía que empezar a hacer una reforma. Porque el que despertara la conciencia y no tomara la decisión de reformarse, hermano, lo que le venía era destrucción. Y eso lo vamos a ver en las Sagradas Escrituras, en el libro de Primera de Reyes. Estamos hablando de el trabajo de Elías. Elías como aventador. Y en el libro de Primera de Reyes 19 del 13 al 18 dice lo siguiente. Todos sabemos que después que Elías hizo este trabajo, le llegó la noticia a Jezabel. Jezabel dijo que lo iba a matar, que al otro siguiente día Elías tenía que estar como él había dejado los profetas. Cuando Elías le llegó esa noticia, Elías salió corriendo, Elías salió huyendo.
Y se fue y se metió por allá en una cueva. El Señor le mandó comida, comió, descansó, volvió otra vez a comer, descansó. Pero aquí en Primera de Reyes 19, del 13 al 14, dice lo siguiente. Y cuando lo oyó, porque el Señor después vino a hablar con Elías. Otra vez. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué tú haces aquí? Si yo a ti te he mandado a hacer un trabajo prácticamente. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, se han dejado tu ley, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Preste atención lo que le sigue diciendo el Señor aquí a Elías. Después que Elías le da esta respuesta, preguntándole él que qué hace allí, Elías le da la respuesta y el Señor le dice lo siguiente. Dice, y le dijo Jehová, ve y vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llegarás. Le va a encomendar otro trabajo. El primer trabajo que hizo Elías como aventador estremeció el grano, que él no sabía que era para hacer una limpieza en el pueblo de Israel. Entonces Elías se fue huyendo y el Señor lo fue a buscar para que terminara el trabajo que él tenía que hacer. Y dijimos acá que el primer trabajo era despertar conciencia. El segundo, después de despertar la conciencia, era iniciar cada uno del pueblo de Israel una reforma en su vida. Y ahora el Señor busca a Elías, porque Elías tiene que venir a terminar el trabajo. Y lo que el Señor le dice a Elías es lo siguiente. Porque el que no hiciera una reforma, lo que le venía era destrucción. Y eso es lo que el Señor le va a decir a Elías. Y le dice aquí, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safá de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y preste atención lo que dice este mensaje. Los que no hicieran, los que despertaran conciencia, pero no hicieran una reforma en su vida, después de esta zarandeo, dice aquí, y yo, el 17, y ungirás a Eliseo para que tome el lugar tuyo. Y el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal,
ante Baal, y su boca le besaron. ¿Cuál era el trabajo que había hecho el Señor con Elías? ¿Qué fue Elías en las manos del Señor? Elías en las manos del Señor fue un aventador. Por medio de su ministerio, Elías sacudió al pueblo de Israel. Y muchos en el pueblo despertaron la conciencia. Muchos del pueblo tenían que iniciar una reforma, porque el que no hiciera la reforma, después lo que venía era una gran destrucción para el pueblo. Eso era lo que venía al pueblo. Porque después que el aventador hace el trabajo y selecciona el grano, obviamente queda seleccionado el grano y la basura, la cizaña, todo lo como usted lo quiera llamar, eso va a ser destruido. En esta crisis, el Señor utilizó su aventador. Y ese aventador fue Elías. Eso es lo que nosotros estamos estudiando acá. El título del tema es, ya el Señor tiene su aventador en la mano. Porque eso es lo que va a utilizar el Señor para hacer una limpieza en el pueblo. Así como lo utilizó en el pueblo de Israel. Para terminar el estudio de hoy, nosotros vamos a buscar aquí en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 428, y dice lo siguiente. Dios quiere, es Dios. Dios quiere que la verdad probadora se destaque al frente. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que la verdad probadora se destaque al frente y llegue a ser tema de examen y discusión. Vea lo que Dios quiere. Aunque sea por el desprecio que se le imponga, aunque la gente desprecie la verdad que se le presenta, aunque esa verdad sea tema de discusión, el Señor está diciendo que hay que presentarla. Y dice aquí, debe agitarse los espíritus. ¿Qué es lo que está mandando el Señor? Los espíritus deben ser agitados. El Señor quiere poner en funcionamiento los aventadores. Y dice aquí, deben ser agitados los espíritus. Toda controversia, todo oprobio y toda calumnia será para Dios el medio de provocar investigación. Si nadie dice nada, todo el mundo está tranquilo. Pero si viene uno por allá y dice la verdad, si se para otro por acá y dice la verdad, eso va a ser un tema de discusión, un tema de agitación, y eso es lo que quiere el Señor, porque eso es lo que me está diciendo la palabra del Señor aquí. Y dice, va a provocar investigación y despertar las mentes que de otra manera dormirían. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a despertar las mentes que están dormidas. Y dice la palabra del Señor acá, dice,
las personas a quienes Dios ha hecho depositario de su ley, no han de permitir que se oculte su luz. Ve la tremenda responsabilidad que tenemos nosotros, hermanos. Los que tienen la verdad, a los que el Señor ha depositado su ley, no deben permitir que se oculte la luz. No deben permitir que se oculte, hermano, la luz. La verdad debe ser proclamada en los lugares oscuros de la tierra. Hay que hacer frente a los obstáculos y superarlo, porque ningún aventador va a salir y va a hacer el trabajo sin recibir, sin tener obstáculo. Por eso es que se necesita hombre de fe. Superar todos los obstáculos. Debe hacerse una gran obra, y esta obra ha sido confiada a los que conocen la verdad. Esta es la parte que estamos estudiando de la parábola cuando dice que el trigo tiene que ser separado de la cizaña. Y ya nosotros hemos visto aquí que el pueblo del Señor fue minado de cizaña porque los hombres que estaban al cargo de la siembra se quedaron dormidos. Y el trigo se le sembró cizaña. A la siembra de trigo se le sembró cizaña. Y que esos hombres que estaban al cuidado eran los pastores, los sacerdotes, los ministros. Y en vista de este problema tan grave de que el pueblo, el campo, en este caso del Señor, ha sido minado de cizaña, el Señor ha tenido que hacer una limpieza, usar un aventador para limpiar su era. Y estamos viendo acá que ese aventador que utiliza el Señor no es un instrumento que el Señor compra en un establecimiento. Ese aventador que el Señor utiliza para limpiar a su pueblo son hombres de fe. Y en este caso, en esta parte del pueblo de Israel, cuando cayó en apostasía, cuando los tiempos de acá, el aventador que usó el Señor fue al profeta Elías. Hoy estudiamos uno de los aventadores que usó el Señor para limpiar a su pueblo. El próximo estudio, que nosotros vamos a tener es otro aventador que utilizó el Señor. Ese estudio. Y vamos a estudiar también en este momento actual, en qué momento el Señor separará el trigo y la cizaña. ¿En qué momento lo va a hacer el Señor? Porque hoy el pueblo del Señor también está lleno de cizaña. Vamos a estudiar otro aventador que utilizó el Señor en su pueblo y en qué momento ahora actualmente el Señor va a hacer la separación del trigo y la cizaña. Vamos a tener una palabra de oración para terminar este estudio. Mi Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, aquí estamos delante de tu presencia para reconocer que tú eres el Dios grande, el Dios misericordioso, el Dios clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad.
un Dios que estás dispuesto, Señor, a perdonar a tu pueblo. Aquí estoy, Señor, cubierta bajo el manto de justicia de mi Señor Jesucristo, para suplicarte en este momento que tú bendigas a tu pueblo en la ancha faz de la tierra. Que tú, oh Padre Santísimo Celestial, extienda tu misericordia para que tu pueblo, Señor, sea despertado, Señor. Para que tu pueblo sea limpiado, Padre. Y que tú nos des la fe que necesitamos para seguir adelante, cumpliendo con tus propósitos. Guárdanos en tu amor y bendice cada una de las personas que han de oír este estudio, y que bendigas a cada una de sus familias aquí representadas. Tú conoces, Señor, cómo están los tiempos a nivel mundial. Danos, Señor, la fortaleza que necesitamos para avanzar pese a las circunstancias que nos puedan rodear. Todas estas cosas te las pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones para todos ustedes. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan descritos en el libro.